Bien, entonces, niñas y niños, sí, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Ya definimos lo que era un elemento, definimos lo que era un átomo, definimos lo que era un isótopo, vimos cómo sacar neutrones, electrones, protones, sí, hicimos ejercicio, les mostré cómo se organiza la tabla periódica, entre otras cosas. Les di una tarea espectacular. ¿Cuándo tienen que entregar la tarea? El 22 El de 22. julio. ¿Y falta mucho o falta poco? Poquito. Listo, falta, no falta nada, no falta nada. Así que por favor se empiecen a apurar con ese temita. ¿Sí? El 22 de julio tienen que entregar, el 23 tienen que rendir la lección. Les voy a hacer rendir el examen, ¿sí? Oral. Acuérdense que no pueden faltar, ¿sí? No pueden faltar. Con una presentación, acuérdense, tienen que hacer un PowerPoint, ¿sí? PowerPoint. ¿Puedo hacer en Canva, profe? No, PowerPoint. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso lo estuvimos viendo. Acá está la respuesta a una de las tareas. Vimos lo que es una molécula, vimos lo que eran los iones. Les mostré que era un ion cuáles eran los iones más importantes. Y esto, si no me equivoco, es lo último que habíamos visto. ¿Sí? Este cuadrito que está acá. Que habíamos visto cómo obtener la cantidad de protones, neutrones y electrones, no solamente para los distintos tipos de elementos, sino también para aniones y cationes. Aniones carga negativa y cationes cuando tiene carga positiva. ¿Sí? Si tenía carga positiva, ¿qué quería decir? ¿Que había ganado o perdido electrones? Recién no pregunté eso. Había perdido. 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 Perdido electrones, muy bien. Sí, ahí para los dos que entraron tarde les pongo la tarea. Perfecto. ¿Sí? Y si tiene carga negativa, había ganado o perdido electrones. Ganado. Ganado. Muy bien, sí, muy, muy bien. Acá tienen la respuesta al cuadro de la semana pasada, que les dejé de tarea. ¿Sí? Y vamos a arrancar con esto. ¿Sí? ¿Dónde están sus tablas periódicas? ¿Todos tienen sus tablas periódicas? ¿Sí o no? Sí. Sí. Acá están las tablas periódicas. Muy bien. Acá están las tablas periódicas. ¿Sí? Supongo que les cuento para los chicos chicas que están pasados esta semana que tabla periódica tiene que tener todo, no vale la del celular. Y ojo al piojo, ¿sí? Porque la clase de hoy, les pongo acá para que completen la asistencia los que no la completaron, ¿sí? Vamos a empezar a usar este bendito número que a ustedes los asusta tanto. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién es este que está acá? ¿Cómo se llama? Notación científica. Este número se llama notación científica, muy bien. Esto es Número de Avogadro. el número de Avogadro, muy bien. Es el famoso número de Avogadro, algunos lo deben conocer, otros no. Yo se los voy a presentar hoy a todos y a todas, así que no se asusten. ¿Sí? Y acá está la bendita notación científica. ¿Sí? Notación científica. ¿Quién no sabe escribir en notación científica? Yo. ¿Quién es yo? Dígame el nombre. Ivo Marco. Dati. Vivo, muy bien. Yo tampoco Yo sé. no. Poco. Yo Tampoco. tampoco, profe. Tampoco, profe. Yo tampoco, Ah, profe. bien, muy bien. ¿Por qué no saben escribir en notación científica? ¿Por qué no? Creo que nunca lo vi. Yo no me acuerdo. O no me acuerdo. Mm, mm, Creo que estaba en el material que dio, pero no me acuerdo tampoco bien. mm. Yo no lo expliqué todavía, no lo expliqué. Que no quiere decir que no lo vaya a explicar. No debería explicarlo, pero se los voy a explicar. Lo voy a explicar. La notación científica, ¿sí? La notación científica es una forma de escribir los números, ¿sí? Cuando son muy grandes o cuando son muy chiquitos, ¿sí? Números muy grandes o números muy chiquitos. ¿Eh? Eso es la notación científica. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo que explicar hoy lo que es el número de Avogadro. En realidad, si no tiene que ser hoy, será la clase que viene. Tengo que explicar lo que es un mol, ¿sí? Tengo que explicar lo que es un mol. Pero antes que nada, me voy a tomar el trabajo de explicarles lo que es la notación científica y cómo se escribe en la calculadora para que nadie tenga excusas de que no sabe escribir una notación científica en la calculadora. ¿Sí? Voy a tomarme hoy el trabajo de hacer eso. ¿Sí? Voy a tomarme hoy el trabajo. A ver.
A ver, notación científica. ¿Sí? La notación científica se utiliza para escribir números muy grandes o muy chiquitos, números muy grandes o muy chiquitos, de una manera más simple. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Números muy grandes o números muy chiquitos, de una manera mucho más simple. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir la notación científica? La vamos a escribir en función de un número que va a estar entre 1 y 10, ¿sí? Donde tiene que ser menor a 10, o sea, 10 no vale, ¿sí? Un número que tiene que ir entre 1 y 10, 10 no vale, ¿sí? Puede ser 1,1, 1,3, 1,8, 2,5, 7,49, 5,54, ¿sí? Pero tiene que ser entre 1 y 10, puede tener decimales, ¿sí? Por una potencia de base 10. Esto es una potencia porque está elevado a un número de base 10, quiere decir que el número al que estoy elevando es 10. ¿Queda claro lo que digo? ¿Qué quiere decir potencia de base 10? ¿Sí? Por una potencia de base 10. ¿Sí? Entonces la notación científica la voy a usar para escribir cualquier número, uno que sea muy grande o muy chiquito, ¿sí? Un número que sea muy grande o que sea muy chiquito, cualquiera de las dos cosas, y lo voy a escribir multiplicado por otro número que sea potencia, ¿sí? Donde la potencia puede ser número positivo o número negativo, ¿sí? Número positivo o número negativo. Ahora vamos a ver, pero si la potencia es un número positivo es porque estamos hablando de un número muy grande. Y si la potencia es un número negativo, pues estamos hablando de un número muy chiquito. ¿Sí? ¿Me sigue más o menos? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Entonces, voy a agarrar un número cualquiera, ¿sí? Y en lugar de escribirlo como siempre, con todos sus ceros o el número enorme que sea, lo voy a escribir como un número chiquito multiplicado por una potencia de base 10. ¿Estamos? Eso es lo que se hace en la notación científica. ¿Sí? Eso es lo que se hace en la notación científica. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. ¿Cómo se llama el Sí, profe. número que se llama mantisa? No es tan importante, no me preocupa. ¿Sí? Muy bien. Esto primero que nada. Segundo, ¿sí? Cuando nosotros escribimos distintos tipos de números en notación científica, por ejemplo, los que ustedes ven acá, ¿sí? Los que ustedes ven acá, si no los ven, se los voy a escribir. Los que están, sería acá a la izquierda, todos estos números que están acá a la izquierda están escritos en notación científica. ¿Sí? Lo que quiere decir es lo siguiente, ¿sí? Quiere decir que yo estoy haciendo. Ahí dice 3 por 10 a la quinta. 3 por 10 a la quinta es lo mismo que hacer 3 por 10 a la quinta. Si ustedes se fijan, es 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Esto es 10 a la quinta. Saben que cuando un número tiene una potencia determinada, esa potencia quiere decir la cantidad de veces que el número se multiplica a sí mismo. Eso entienden, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, para hacerlo más simple, yo ya, esto se los muestro por las dudas para que lo recuerden, ¿no? Pero tengo 3 por 10 a la quinta, es lo mismo que hacer 3 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que es lo mismo que hacer 3 por... ¿Qué número es este? El 100.000. 100.000. 100.000, ¿sí? O sea que 3 por 10 a la quinta es lo mismo que hacer 300.000, ¿sí? Es lo mismo que hacer 300.000. Esto es lo que quiere decir notación científica, ¿sí? Es el número multiplicado el que está al lado, tal cual se lee, ¿sí? Eso se hace en la notación científica, ¿sí? Multiplicado por la potencia que yo tengo acá. La potencia acá es de base 5, ¿sí? Perdón, la potencia es de base 10 y el exponente es 5, por lo tanto es un número muy grande. Si los números son positivos, el número es muy grande. En cambio, cuando los números son negativos, el número es muy chiquito. ¿Por qué? Porque esto es 8 por, y 10 a la menos 7 es lo mismo que escribir 1 sobre, ¿sí? 1 sobre
Me quedó muy grande. 10 a la séptima. ¿Sí? Esto es cuando es a un número negativo. Yo les estoy mostrando, esto no lo van a tener que hacer ustedes. Después les voy a enseñar un truco para convertirlo directamente. ¿Sí? Es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Es lo mismo que hacer 8 por 1 sobre 10 a la séptima. ¿Sí? Y 1 sobre 10 a la séptima no es otra cosa más que, igual está por acá, 8 por 1 sobre, y acá voy a tener que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 a la séptima no es otra cosa más que escribir 10 millones. ¿Sí? Ahora fíjense cómo hago yo para darme cuenta de estas cosas. Ahora se las voy a contar. ¿Sí? Entonces, esto que está acá va a ser lo mismo que escribir igual a, no sé si me va a entrar, 0,8. ¿Sí? Me va a dar este número. 0,00008. ¿Sí? Básicamente, utilizar la notación científica es una manera más simple de escribir números o muy grandes, como pasan por 10 a la quinta, o por 10 a la menos 7, números muy chiquitos. Siempre que ustedes vean el número negativo, es porque tienen un número muy chiquito, y siempre que tengan el número positivo, quiere decir que el número es muy grande. ¿Sí? ¿Cómo convierto de notación científica a números? En realidad no es tan importante que sepan hacer la conversión, sí tienen que entender que es un número muy grande o es un número muy chiquito. Pero ¿qué pasa? Si no saben hacer la conversión, les da cualquier banana en la calculadora y ustedes no se dan cuenta que hicieron la cuenta mal. ¿Sí? Que esto también es un problema. A veces no se dan cuenta que hicieron la cuenta mal porque no saben leer la notación científica. ¿Sí? Eso es un problemón también. ¿Sí? Eso también es un problemón. ¿Eh? Entonces, hay que aprender a hacer esas cositas. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero que nada, para pasar de notación científica a números, tengo que ver el exponente. ¿Sí? Tengo que ver el exponente. Voy a borrar esto acá. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Siempre se pone en primero el número que está escrito. Por ejemplo, en este caso, 3. ¿Sí? Y después tengo que contar los ceros que van después de la coma. ¿Cuántos ceros van después de la coma? ¿Cuántos ceros van después de la coma? ¿O cuántos, mejor dicho, lugares van después de la coma? Van la cantidad de números que ustedes vean acá, de la potencia. En este caso, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y ahí tienen el número completito. 300.000. ¿Sí? Cuando el número es negativo, se hace al revés. ¿Sí? Se escribe el número, ¿sí? Y adelante escribo la cantidad de ceros adecuados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Cuando el número es negativo, ¿sí? Se hace al revés. ¿Sí? Esa es la manera de escribirlo. En este caso, por ejemplo, que es 1,3 por 10 a la menos 8, ¿sí? Me va a quedar 1 y después tengo coma, y los lugares después de la coma tienen que ser 8. O sea que el 3 es 1, ¿sí? Estoy haciendo una pavada, perdón, porque este es a la menos 8. ¿Sí? Tengo que escribir 1 y 3, y después adelante tengo que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros adelante. ¿Sí? Los números cuando son muy chiquitos es más fácil, porque si es a la menos 8, quiere decir que van 8 ceros por adelante. ¿Sí? Si es a la menos 8, quiere decir que hay 8 ceros por adelante. En cambio, cuando es a la 12, a la potencia 12, yo tengo que escribir 2, y después tiene 12 lugares después de la coma. 12 lugares después de la coma. El 9 es un lugar, el 3 es otro lugar, el 2 es otro lugar, el 4 es otro lugar. Son 4 lugares. ¿Sí? Y después completo con 0. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y ahí escribo este número, que es un número muy grande. ¿Sí? Un número muy, muy grande. ¿Sí?
Y en el de acá adelante, ¿cuántos ceros pongo? ¿Adelante o atrás de la coma? ¿Qué hago? ¿Adelante o atrás del número? Adelante. Adelante. ¿Cuántos ceros pongo? 24. 24. 24. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y acá 532. El número más grande siempre es más fácil de escribir que el número más chiquito. ¿Sí? El número más grande siempre es más fácil de escribir que el número más chiquito. ¿Estamos? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre es más fácil de escribir que el número más chiquito. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que tienen que entender para la notación científica. Hoy a mí lo que más me va a importar de la notación científica es que si ustedes ven que el número es entero y positivo, el de acá arriba es un número muy grande. Y si es negativo, quiere decir que es un número muy chico. ¿Sí? Esto que ustedes tienen acá es que son formas de escribir la notación científica que son incorrectas. ¿Sí? Siempre tiene que ser un número, ¿sí? Un número entre 1 y 10. Este 30 no vale. Siempre la base de la potencia tiene que ser 10, este número no vale, ¿sí? Y siempre la potencia tiene que ser un número entero, este número no vale, ¿sí? Por eso están esos ejemplos para que tengan en cuenta cómo no se tiene que escribir. ¿Eh? Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta lo que definimos hace un ratito, ¿sí? Que es la notación científica, ahora les voy a preguntar, ese número que dice ahí cantidad de partículas, ¿sí? ¿Es un número muy grande o un número muy chiquito? Muy grande. Muy Es grande. un número muy grande, muy bien. Es un número muy grande. ¿Sí? Ese número muy grande nos va a ayudar a nosotros a definir un concepto que para el estudio de la química es sumamente importante, y es el concepto de mol, que dice ahí en el medio, dice un mol. ¿Sí? El concepto de mol para nosotros es sumamente importante y yo les voy a contar una historia. Lo tienen que aprender sí o sí. No pueden, no van a probar ningún examen de química que se les tome si no saben lo que es el concepto de mol. Lo tienen que comprender perfectamente. ¿Sí? Y me dicen, no, la verdad que no voy a estudiar kinesiología, voy a estudiar medicina. Bueno, igual lo vas a tener que aprender. No, no voy a estudiar veterinaria, voy a estudiar, no sé, eh, maestro mayor, no, maestro mayor no, ¿cómo se llama? Arquitectura. Bueno, también lo vas a tener que aprender. No, no, quiero estudiar ingeniería electromecánica. Bueno, también lo vas a tener que aprender. O sea, no se van a salvar de aprender el concepto de mol. ¿Sí? Por ahí para las carreras pedorras tipo abogacía y todo eso, sí. Por ahí no tienen que saber. Pero para las carreras de verdad, ¿sí? Para las carreras de verdad, seguro que escucha el padre de alguno que es abogado, la madre de alguno que es abogada, me está puteando. Perdón, mamá, papá, pero así soy yo. Quiéranme. Igual. O no sé, quieren estudiar para contadores, por ahí no tienen que saber lo que es el concepto de mol, ¿sí? Otra carrera aburrida, casi me quedo dormido mientras digo la palabra contador, casi me quedo dormido. Pero las carreras de verdad, las que valen la pena, las que están estudiando ustedes muy bien, ¿sí? Tienen que saber lo que es un mol. Tienen que saber lo que es un mol. Así que vamos a intentar que ustedes lo aprendan. ¿Alguien sabe lo que es una docena? Sí. Sí, ¿qué es una docena? 12 unidades. 12 unidades de algo. Muy bien, me gustó eso. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Eso qué es? Una docena. 12 unidades. ¿Una docena de qué? De corazón. De corazones. Una docena de corazones, cosas que se van a romper. Mínimo una docena de corazones en este ingreso. ¿Sí? Una docena de corazones. Perfecto. Muy bien. Les pregunto acá, ¿cuántos corazones hay? Media docena. Media docena. Media docena de corazones. Muy bien, media docena de corazones. Tengo una docena de corazones y media docena de corazones. Perfecto. En total, ¿cuántas docenas de corazones tengo? Una docena y media. Una docena y media. ¿Cómo se escribe una docena y media de corazones? ¿Eh? Como una docena y media, ¿cómo se escribe? 1,5 docenas. 1,5 docenas de corazones, ¿sí o no? Sí. Cuando ustedes van a
Cuando ustedes van a la panadería, agarran y dicen, hola, ¿me das una docena y media de corazones? ¿Y cuántos corazones le dan la panadería? ¿Eh? ¿Cuánto es una docena y media? Si yo le digo, hola, ¿me das una docena y media de 18. corazones? 18 18 corazones, muy bien, ¿sí? Les dan 18 corazones, perfecto. ¿Eh? O sea, si ustedes van a la panadería y le piden una docena y media de corazones, ¿cuántos corazones le dan? Uno, porque no venden corazón en la panadería. Por favor, retírese. Retírese. No, esto no es para vivos, esto es para gente que me sigue el hilo. Escuchá, pará. Te venden corazones en la panadería. En la panadería que yo puse, te venden corazones. Listo. A la que vos vas no te venden corazones. Entonces, va o no la pregunta. Vos le pedís una docena y media de corazones. ¿Cuántos corazones te dan? 18. 18 18. 18 corazones. Le 18. das 1,5 docenas de corazones. ¿Cuántos te dan? 18. 18. Muy bien, muy bien. Y si tenés que entrar a la facultad de ¿cómo se dice? De ciencias económicas, ¿qué te pasa cuando entras? ¿Mm? Te quedás dormido, automáticamente. Así. ¿No hay algo más aburrido para hacer? No, no hay. ¿Se puede trabajar de algo más aburrido? No, no se puede. Bueno, entonces, ¿queda claro lo que es una docena? ¿Sí o no? Sí. Si yo le Sí. pido 2 docenas de corazones, ¿cuántas me dan? 24. 24. 24 corazones. Perfecto. Vamos a sacar los corazones, se acabó esto. Vamos a venir a lo que a mí me importa. Mol. ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol? Un mol es una cantidad de partículas. Un mol es una cantidad de partículas. ¿Qué cantidad de partículas es un mol? Bueno, en un mol entran 6,022 por 10 a la 23 partículas. Siempre. Si a mí me dicen que tengo un mol de corazones, ¿cuántos tengo? Seis. Si a mí me Por dicen diario. que yo tengo un mol de corazones, me están diciendo que tengo 6,022 por 10 a la 23 corazones. ¿Me siguen esto? Es importante que se entienda eso. ¿Sí? Sí. Bueno. Si a mí me dicen que tengo 1,5 moles de corazones, ¿cuántos voy a tener? ¿Una docena? Media Dos. docena. No, 1,5 docena. no. 1,5, ¿qué voy a tener? No, 18 no. Ya cambió el número. A ver, volvamos a los corazones. No me hagan. Por favor, volvamos a los corazones. ¿Sí? Si yo Ya me tengo. perdí. Si yo tengo. No, te perdiste, no me digas, me perdí porque. Pero para mí saliste es los lo peor que me corazones puede con el decir. mol. No, te dije, no me fui de los corazones, sigo con los corazones. Sigo con los corazones, nunca me fui de los corazones. Mirá, vos tenés una docena de corazones. Pará, una docena de corazones. ¿Sí? Una docena de corazones. ¿Cuántos corazones son? 12. 12. 12. Perfecto. ¿Y 1,5 cuántos son? 6. 18. 18. 18. Ah, 6. 18. Bueno, les voy a contar algo. Todo lo que ustedes creen que hacen así con la mente se llama regla de 3 simples. ¿Sí? Todo. Absolutamente todo lo que hacen. ¿Saben lo que es una regla de 3 simple? Sí. No. Pero ¿dónde fue? ¿Vos terminaste estás en el secundario? ¿Dónde fuiste? Una cosa es no sé resolverla. Ahora, ¿no sabés lo que es una regla de 3 simple? No te estoy bardeando ni gastando nada. Me estoy sorprendiendo. Simplemente eso. ¿No saben lo que es una regla de 3 simple? ¿Quién no sabe lo que es una regla de 3 simple? Yo nunca la escuché, la verdad. O si la escuché, no me acuerdo. Bueno, muy bien. Les voy a explicar lo que es una regla de 3 simple.
digan que no tenemos que no soy su padre o su madre, porque si voy al colegio donde ustedes van y me dice uno de ustedes que llegaron a quinto año del secundario y no saben lo que es una regla de tres simple, mato a todos los profesores. No, no voy a matar a nadie, es una forma de decirlo. A todos los profesores de matemática que tuvieron. ¿Qué? Profe, ¿no sería cómo sacar el porcentaje, la regla de tres simple? No, no, sacar el No. porcentaje es una forma de usar la regla de tres simple. La regla de tres simple es otra cosa. Se llama proporciones directas o inversas, depende del tipo de relación que hay. Bueno, espérenme un cachito. En ese caso sería directa, ¿no? En este caso es directa. Bueno, les explico rápido, ¿sí? Es una forma de resolver problemas de proporcionalidad, ¿sí? Donde yo conozco tres valores y me falta un cuarto valor. Eso es una regla de tres simple. Yo conozco tres valores y me falta el cuarto valor, ¿sí? Necesito conocer el cuarto, ¿eh? Yo sé cuánto sale un par de zapatillas, ¿sí? Y quiero saber cuánto valen 5 pares de zapatillas, ¿eh? Entonces yo conozco una zapatilla, cuánto vale, quiero saber cuánto valen 3 zapatillas, ¿eh? Eso es una regla de tres simple, ¿sí? Pueden ser directas, inversas o mixtas. A nosotros las que nos va a importar solamente es la regla de tres directa, ¿sí? Y básicamente en la regla de tres simple se plantea de la siguiente manera, ¿sí? Se plantea de la siguiente manera. Présteme atención. Yo tengo algo que conozco, o sea, tengo una primera relación, mejor dicho, una primera relación que yo conozco. Si A, entonces, si A es B, así se lee, si A es B, entonces X es Y, ¿sí? Entonces X es Y, donde el valor de A, el valor de B y el valor de X yo los voy a conocer. Y hay una forma de obtener, hay una relación entre X, B y A que me va a permitir obtener Y, ¿sí? Y eso es lo que se busca, ¿eh? Hay una forma entre X, B y A que me va a permitir obtener Y, ¿eh? Eso es lo que vamos a buscar. ¿Vamos? ¿Cómo se obtiene Y? ¿Cómo se obtiene Y? ¿Sí? Bueno, este valor de Y se obtiene de la siguiente manera. Se dice que el valor de X, ¿sí?, se multiplica, el valor de X se multiplica por el valor de B, ¿sí?, y al resultado, ¿sí?, se lo divide por el valor de A. ¿Sí? Esa es la forma de obtener. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale Y, Y va a ser igual a X, aquí boludo, X por B, y el resultado lo divido por A. Así es como se calcula una regla de tres simple, ¿sí? Insisto, por ahí ustedes lo hacen y no saben que tiene este nombre, ¿sí? Es una regla de tres simple, ¿sí? Así se calcula, ¿eh? Es el valor de X por el valor de B dividido el valor de A. Esto es una regla de simple. Esto no lo estoy, no se los dejo copiar porque es algo que lo tienen que saber. Después lo buscan en el video y lo vuelven a buscar, ¿eh? Fíjense, Y es igual a X por B dividido A. X por B dividido A. Este es el valor. Entonces. Teniendo en cuenta esta proporcionalidad de la regla de tres simple, lo que voy a decir es lo siguiente. Si necesito 2 litros de leche para el desayuno de 8 chicos, ¿sí?, ¿cuántos litros de leche se necesitan para 15 chicos? Entonces, ¿cómo se plantea esto? ¿Cómo lo tengo que plantear? Voy a decir, bueno, si para 8 niños necesito 2 litros de leche, para 15 chicos voy a necesitar X. Entonces hago 15, como les dije hoy, ¿vieron? Hace 15 por 2 dividido 8, ¿sí? 15 por 2 dividido 8. 15 por 2 igual dividido 8, ¿eh? Esto me termina dando 3,75 litros. Esto es una regla de tres simple, ¿sí? Esto es una regla de tres simple.
esto les va a resolver la vida, ¿sí? Con esto tienen un montón de problemas menos. ¿Sí? Tienen que saber plantear. Es una relación que yo conozco, ¿sí? Es una relación que yo conozco, ¿eh? Y la utilizo para conocer la otra relación. Se llama relación directa. ¿Sí? Se llama relación directa. Esto es una regla de 3 simples. ¿Sí? Para los que no sabían. Volvemos a los corazones. Si yo tengo entonces una docena de corazones, ¿sí? ¿Cuántos corazones tengo? 2. 12. 12. 12. Y si yo tengo 1,5 docenas de corazones, ustedes me lo dicen rápido, ¿por qué? Porque lo que hacen es hacer una docena más media docena, les da 18, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes hacen 1,5, ¿sí? Por 12, ¿sí? 1,5 por 12 dividido 1, ¿eh? ¿Cuánto les da esa cuenta? Si lo hacen con la calculadora. Te da lo mismo. 18. Te da 18, ¿sí? Muy bien. En realidad, ustedes están haciendo una regla de 3 simple, aunque por ahí no se dieron cuenta, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Eso es cuando uno habla de una docena. Una docena es una cantidad que implica a 12, ¿sí? Muy bien. Cuando uno habla de una cantidad que implica a 10, ¿qué le dice? Una decena. Una decena, ¿sí? Una decena. Y si tiene 100, ¿cuánto les dice? Centena. Una centena, ¿sí? Muy bien. Y cuando tiene mol, ¿cuántos son? Si yo le digo mol, ¿cuántos tiene? 6,022 por 10 elevado a la 23. Perfecto. Si a mí me dicen que tienen un mol de algo, me están diciendo que tengo 6,022 por 10 a la 23 de ese algo. Que puede ser cualquier cosa, que puede ser moléculas, puede ser átomos, puede ser trenes, puede ser personas, pueden ser osos, pueden ser pantuflas, ¿sí? Pero un mol implica esa cantidad de partículas. Eso es un mol, ¿sí? Entonces les pregunto de nuevo. Si a mí me dicen que tengo un mol de algo, ¿cuánto tengo? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. Perfecto. Y si tengo 0,5 moles de algo, ¿cuánto tengo? 9,011 por 10 a la 23. No. 9,033. No, dije 0,5, no 1,5. 9,23. No, dije 0,5. 3,011 por 10 elevado a la 23. 3,011 por 10 a la 23. Ojo con eso porque no siempre te va a dar el mismo por 10 a la. ¿Sí? Pero ¿qué tienen que hacer para ver si tienen 0,5? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer para darse cuenta? Dividir toda la mitad. No. Les acabo de. Estuve. Regla de 3 simples. Gracias. Estuve 15 minutos explicando lo que es la regla de 3 simple. Entonces, si yo tengo un mol, voy a tener 6,022 por 10 elevado, acá va elevado, ¿no? A la 23. Ahora, si tengo 0,5 mol, ¿qué voy a tener? ¿Eh? 3,011 por 10 a la 23. Que es 0,5 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 1. ¿Sí? Estoy usando la regla de 3 simple. ¿Me siguen lo que digo? Sí, profe. Tienen que usar la regla de 3 simple. Esto estoy mostrando, lo borro porque estoy mostrando para que se ubiquen algunas cosas. ¿Sí? Muy bien. Les pregunto algo, ojo con lo que me van a contestar, porque esto no es una pregunta para ver quién es más vivo. Les estoy preguntando, piensen lógicamente. ¿Saben lo que es un huevo? Sí. Sí. Muy bien, huevo de gallina. ¿Sí? De gallina estoy diciendo. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. ¿Saben lo que es una Sí. sandía? Sí. Sí. ¿Qué es más pesado, un huevo o una sandía? Una sandía. Una sandía. Una sandía. ¿Sí?
probablemente la peor fruta que se haya inventado, ¿no? ¿Ok? Una sandía. Muy bien. Son todos errores en la sandía. ¿Sí? Después, si quieren, doy una clase explicando por qué la sandía es la peor fruta que se inventó. Entonces, es más pesada la sandía que el huevo. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, ¿también queda claro que la sandía es la peor fruta que se inventó? No. Sí, también puede ser. También queda claro. Porque me gusta que me digan que sí todas las pavadas que digo. Está bien eso. No, pero no me digan siempre que sí. No me digan siempre que sí. Bueno, muy bien. Les pregunto, escuchen lo que les voy a preguntar. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos o una docena de sandías? No, o sea, son 10. Pesa- No sé, es un día. Una docena de sandía. Muy bien. Pesan muy iguales. ¿Qué pesa más? ¿Un huevo o una sandía? Una sandía. Una Una sandía. 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 Entonces pregunto de nuevo. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos o una docena de sandía? Una Una docena de docena. sandía. Una Sandía. docena de sandía. ¿Cómo va a pesar lo mismo? Si tengo 12 de uno y 12 del otro. Pesa más una docena de sandía. Muy bien. ¿Queda claro eso? Sí. Ahora escuchen lo que les voy a preguntar. ¿Tengo más huevos o más sandías? Igual. Igual. Tengo la Igual. misma cantidad Igual. de huevos que de sandía. ¿Eso queda claro o no? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Escucha, ¿qué tengo más? Si yo tengo un mol de sandías y un mol de huevos, ¿de qué hay más? Todo De igual. Lo mismo. Es igual. Iguales. Mismo. Bien, de los dos es lo mismo. Muy bien, de los dos es lo mismo. O sea, tengo un mol de huevo y un mol de sandía. De los dos, ¿claro eso? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Tengo muchos huevos o pocos huevos? Si tengo un mol, pregunto. ¿Mm? Muchos. Muchos. Muchos huevos, ¿sí? Y muchas sandías. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pesa más? ¿Un mol de huevos o un mol de sandías? Un molde de sandías. Un molde de sandías. Un mol de sandías pesa más que un mol de huevos. ¿Queda claro todo lo que dije o no? Sí. Sí, Claro. Bueno, muy bien. En un mol de cualquier sustancia, voy a usar una generalidad como para que se ubiquen lo que estoy diciendo, pero en un mol de cualquier sustancia entran, como acabo de decir, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. ¿Queda claro eso? Por ejemplo, si yo tengo un mol de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Un mol de cloruro de hidrógeno. Voy a buscar voy a cambiar. Perdón, porque puedan ver por qué voy a cambiar. Tengo un mol de bromuro de hidrógeno. Ahí está. Tengo un mol de bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas moléculas tengo? Mm. 6,022 por 10 elevado a la 23. Perfecto. En un mol de bromuro de hidrógeno tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. De bromuro de hidrógeno. Perfecto. Pregunto algo. En un mol, ¿sí? En un mol de helio, ¿cuántos átomos de helio tengo? 6,022 por 10 elevado a la 23. Muy bien. ¿Sí? Les pregunto algo. ¿El átomo de helio, el átomo de hidrógeno, el átomo de bromo, son iguales? Los átomos, ¿son iguales? No la cantidad. No. No. Entonces les pregunto, para ustedes, ¿un mol de bromuro de hidrógeno va a pesar lo mismo que un mol de helio? No. No. No va a No. pesar lo mismo. No va. Si bien tengo la misma cantidad, de uno y de otro, ¿sí? Que son 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Tengo la misma cantidad, uno va a ser más pesado que otro. ¿Sí? ¿Quién me dice la masa del helio, perdón?
¿Saben la masa del helio o no? 4. 4, muy bien, ¿sí? 4. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, la masa del helio es 4. ¿Sí? Perfecto. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo les cuento, la masa del bromo, ¿sí? Es 80, ¿sí? Y la del hidrógeno es 1, entonces la masa del bromuro de hidrógeno va a ser 81. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama masa molecular, que ahora lo voy a explicar en el próximo pizarrón, pero se los cuento por las dudas, ¿sí? Que se obtiene sumando las masas de los átomos, básicamente. Entonces, un mol de bromuro de hidrógeno tiene la misma cantidad de partículas que un mol de helio. ¿Esa queda claro? La misma cantidad de partículas. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Pero no tienen por qué pesar lo mismo. ¿Se entiende? No tienen por qué pesar lo mismo. Lo que van a hacer ahora es lo siguiente. Van a poner de título relación estequiométrica. Relación estequiométrica. ¿Sí? Eso van a poner de título. Relación estequiométrica. ¿Sí? Y van a copiar las dos flechas que ustedes ven acá, que dice mol, flecha azul, y van a dibujar lo que ustedes ven acá en el pizarrón. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá en el pizarrón se llama relación estequiométrica. Mientras ustedes lo copian, tal cual está, ¿sí? Yo les voy a escribir una cosa acá abajo. Les voy a contar. Un mol es una cantidad, vayan copiando. Es la cantidad de partículas, que está relacionada con el número de Avogadro. 0,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esas partículas van a pesar una masa determinada, van a tener una masa determinada. Y esa masa determinada para esta cantidad de partículas va a ser el peso molecular en gramos de la sustancia. El peso molecular en gramos de la sustancia, que lo voy a explicar en el pizarrón que viene, que es lo que quiere decir. Peso molecular en gramos de la sustancia. ¿Sí? Y aparte, si es una sustancia gaseosa, ¿sí? Va a ocupar 22, un mol de esa sustancia gaseosa va a ocupar 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales de presión y temperatura. Eso es lo que quiere decir CNPT. Condiciones normales de presión y temperatura. Eso es lo que quiere decir CNPT. ¿Qué son condiciones normales de presión y temperatura? Lo voy a poner acá entre paréntesis, acá arriba lo voy a poner. Voy a escribir un poquito más chico. Quiere decir 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esto no lo vamos a usar ahora. O no lo vamos a usar mucho. Cualquier cosa. Condiciones normales de presión y temperatura. Eso quiere decir CNPT. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es usar mucho lo que es el mol, usar mucho lo que es el número de Avogadro y usar mucho lo que es el peso molecular en gramos. No tanto lo que es el volumen, porque después cuando veamos leyes de los gases, lo vamos a usar. ¿Sí? Pero esto que está acá es importante que lo tengamos bien clarito. ¿Sí? ¿Copiaron? Entonces, cuando hablamos de un mol, ¿sí? Tenemos que saber que estamos hablando de una cantidad de partículas. Que esa cantidad de partículas no siempre va a pesar lo mismo, porque depende del tipo de sustancia con la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Cuánto va a pesar un mol? Bueno, va a pesar el peso molecular de la sustancia, ¿sí? El peso molecular o masa molecular, ¿sí? Que ahora les voy a explicar cómo se calcula, ¿sí? En gramos. En gramos. Que eso es lo que me va a importar ahora, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? En gramos. Porque nosotros hasta ahora, ¿sí? Trabajábamos con lo que se conocía como masa atómica. ¿Sí? Masa atómica. ¿Cuál era la masa atómica? La masa atómica era el A de los elementos, ¿sí? En la tabla periódica. Ese A de los elementos en la tabla periódica nos indicaba a nosotros, ¿sí? La suma de los protones y de los neutrones. ¿Sí? Eso que está ahí se llama A.
ese valor de A que nosotros trabajamos en la tabla periódica, ¿sí? se mide en una unidad que se llama unidad de masa atómica, UMA, unidad de masa atómica. ¿Sí? Nosotros en general no nos preocupa demasiado cuánto pesa un átomo, porque es muy difícil que estemos trabajando con un átomo, ¿sí? Pero un átomo de carbono pesa 12 UMAs, es un valor muy chiquito, no damos el valor en gramos. ¿Se entiende lo que digo? Si yo digo que un átomo de carbono pesa 12, no digo que pesa 12 gramos, ¿sí? La masa atómica que nosotros veníamos viendo de un átomo de carbono es 12 UMAs, ¿sí? 12 UMAs, unidad de masa atómica. Eso es lo que pesa un átomo de carbono, ¿sí? Un átomo de carbono. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, pesa una UMA, ¿sí? En el caso del oxígeno pesa 16 UMAs, que son los datos que ustedes tienen ahí. Son los datos que nosotros sacamos de la tabla periódica. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar con mayor cantidad de sustancia que un solo átomo, no puedo decir, por ejemplo, no puedo pesar en una balanza un átomo, ¿sí? No puedo pesar en la balanza un átomo. ¿Pero qué sí puedo pesar en la balanza? Bueno, puedo pesar, por ejemplo, un mol de átomos, ¿sí? Entonces ahí aparece lo que se conoce como masa molar, ¿sí? Como masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa molar es lo que pesa un mol de átomos, ¿sí? Un mol de átomos. Entonces, la masa molar del carbono es 12 gramos. La masa molar del hidrógeno es 1 gramo. La masa molar del oxígeno es 16 gramos, ¿sí? La masa atómica del hidrógeno es 1 UMA. La masa del carbono es 12 UMAs. Pero la masa molar es lo que pesa un mol de átomos. Entonces, escuchen lo que les voy a preguntar. Si yo tengo 12 gramos de carbono, 12 gramos de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? ¿Cuántos átomos de carbono hay? ¿Puede repetir? Sí, puedo repetir. Dejen los celulares, presten atención a mí, dejen los teléfonos. A la persona que está pasando por ahí, le den más bola, déjenlo. Que yo esté hablando no quiere decir que ustedes puedan pelotudear con el teléfono celular. Dejen los teléfonos, por favor. A ver, todos, ¿cómo dejan ahí? ¿Todos dejaron el teléfono? ¿Alguien todavía tiene el teléfono? Por favor, no me avisa. Muy bien, gracias, Augusto. Muy bien. A ver. Presta atención a mí. Escuchen esto. Un átomo de carbono pesa, un átomo de carbono pesa 12 UMAs. Eso es lo que dice la tabla periódica. Uno solo. ¿Sí? ¿O no? ¿Hicieron eso? Sí. Un mol de átomos de carbono, ¿no? Un mol de átomos de carbono pesan la masa atómica del carbono en gramos. Un mol de átomos de carbono pesa la masa atómica del carbono en gramos. ¿Me siguieron eso? La masa atómica del carbono, pero en gramos. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? 12. 12. ¿Sí? O sea que un mol de carbono, ¿cuánto pesa? 12 gramos. 12 gramos. 12 gramos. 12 Entonces les pregunto, ¿cuántos átomos de carbono hay en 12 gramos? 1. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 12 UMAs? 1. Uno. Uno. Uno solo. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono hay en 12 gramos? Un mol. Un mol. ¿Qué cuánto es un mol? 6,022. Por 10 a la 23. 22 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, la masa atómica en gramos, que es lo que está en la tabla periódica, ¿sí? Que es lo que está en la tabla periódica, me indica a mí lo que pesa un mol de cualquier elemento. Un mol, ¿sí? ¿Cuántos átomos hay en un mol? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, escuchen esto, mirá. Un átomo de oxígeno pesa 16 UMAs. Un átomo de oxígeno pesa
16 U más. Un mol de oxígeno, que es la masa molar del oxígeno, un mol de oxígeno, que es la masa molar del oxígeno, son 16. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 16 gramos de oxígeno? 1. 1. No. Un mol. Un mol. ¿Y cuántos son un mol? 6,022 a la 0,22. 6,022 por 10 a la 23. Hay dos mañas que se van a tener que sacar. La primera es decirme números solos. Los números solos no nos sirven más. No existen los números solos. En química y en física se llaman magnitudes. ¿Sí? Ustedes tienen que decir el número y la unidad. Si no me dicen el número y la unidad, no se entiende. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 16 gramos? ¿Ustedes qué me van a decir? 6,022. 6,022 por 10 a la 23. Muy bien. Y si yo les digo a ustedes, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 16 U más? ¿Ustedes qué van a decir? Un átomo. Un átomo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre que Sí. esté en UMA y que esté... ¿Hay mucha diferencia entre que esté en UMAS y que esté en gramos? Sí. Montón, ¿sí? Un montón. Uno no lo puedo pesar en la balanza y el otro sí. ¿Sí? Entonces la masa molar de sustancia es lo que pesa un mol del elemento puro en gramos. Un mol del elemento puro en gramos. ¿Cuántos son ese mol? ¿Cuántos átomos hay en ese mol? 6,022 Por 10. 6,022 por 10 a la 23. Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Eso se llama masa molar de un átomo. Masa molar de un átomo. Ahora, la masa molar de una sustancia, es la suma, ¿sí?, de todas las masas molares que forman parte de la molécula. La masa molar de una sustancia es la suma de todas las masas molares que forman parte de una molécula o de una sustancia. ¿Sí? Eso es la masa molar de una molécula. ¿Sí? A tener en cuenta lo siguiente. Fíjense acá abajo. H2SO4. ¿Sí? Los números de acá abajo chiquititos, estos números de acá abajo chiquititos, se llaman atomicidad. ¿Sí? Atomicidad. ¿Y qué querían decir que les expliqué la clase pasada? Depende de dónde está el número. O sea, si está en el elemento del hidrógeno, significa que a estar repetido el elemento, digamos. Perfecto. Repetido cuántas veces acá en el caso del hidrógeno. 2, 2. 2. ¿Y acá en el caso del oxígeno? 4. 4. 4. O sea que yo acá voy a tener 2 hidrógenos, 4 oxígenos y un azufre. ¿Se entiende? Acá voy a tener un cobre, un nitrógeno, 2 oxígenos. 2 hierros, 3 oxígenos. ¿Se dan cuenta lo que digo? Sí. Y si hay un paréntesis, ¿qué quiere decir? Y afuera un número. Ahí estoy perdido. Que hay dos oxígenos y dos Parece que hidrógenos. estaba ¿Qué hay? suelto o algo así. No, quiere decir que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Todo lo que está acá adentro se multiplica por 2. ¿Sí? Todo lo que está acá adentro se multiplica por 2. ¿Sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Todo completo. Desde acá hasta acá. Bien, dice, el ejercicio dice, obtener la masa molar, voy a hacer una cosa. Voy a usar el pizarrón de acá arriba. Dice, obtener la masa molar o peso molecular, cualquiera de las dos formas de decirlo, está bien, digamos, masa molar y peso molecular lo pueden decir de las dos maneras, ¿sí? De las siguientes sustancias, ¿sí? Es más, lo más común es que ustedes lean peso molecular en los lugares. Siempre tienen que saber que la masa molecular, ¿sí?, que la masa molecular va a estar en una unidad que se llama gramos por mol. Es una unidad diferente a la que nosotros trabajamos. Es gramos sobre mol o gramos por mol. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo se hace esto. Voy a, en lugar de poner el pizarrón en blanco, borro la parte de acá arriba y trabajo ahí. Dice,
Obtener la masa molar, peso molecular de las siguientes sustancias. La primera que está ahí se llama, les cuento yo, ustedes no tienen por qué saber el nombre todavía, se llama ácido sulfúrico. ¿Sí? Digo todavía, pues en algún momento lo van a tener que saber. ¿Sí? Ácido sulfúrico, es H2. Lo escribo todo grande, pero recuerden que el número es chiquito, lo escribo todo grande porque acá es medio incómodo para escribirlo. SO4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo 2 hidrógenos, ¿sí? Tendré que ver cuánto pesa el hidrógeno, más, ¿sí? Más lo que pesa el azufre, tendré que ver cuánto pesa el azufre, más 4 por lo que pesa el oxígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora me van a ayudar ustedes. ¿Cuánto pesa en UMAS? ¿Cuánto pesa en UMAS, ¿sí? El hidrógeno? 1. 1. Muy bien. ¿Cuánto pesa en UMAS el azufre? 32 UMA. 32. 32. Perfecto. ¿Cuánto pesa en UMAS el oxígeno? 16. 16. Muy bien, 16. Sí, sí. Perfecto. Cuando hago esta cuenta, ¿cuánto me da? ¿162 UMA? No. 98 UMAS. ¿Sí? 98 UMAS. Y si les pido a ustedes la masa molar, este es el peso, esta es la masa molecular, 98 UMAS. ¿Y la masa molar cuál sería? 6. No. Masa, dije. Y siempre que vayas a decir el número, decirlo completo, ¿no? Que no te canses de decirlo, así no te olvidas nunca. ¿Cuánto pesa? 98 gramos por mol. 98 gramos por mol es la masa molar. 98 gramos por mol es la masa molar. ¿Sí? 98 gramos por mol es la masa molar. Entonces, 98 UMAS es la masa molecular. Y 98 gramos por mol es la masa molar, que es lo que pesa. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico pesan 98 gramos por mol? ¿Cuántos moles? ¿Estos cuántos moles son? 1. 1. Esto es ¿Uno? un mol. Esto es un mol. Muy bien. ¿Y cuántas moléculas tiene? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. O sea que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto pesa un mol de ácido sulfúrico? ¿Ustedes qué me van a decir? 98 gramos mol. 98 gramos por mol. Perfecto, ¿sí? 98 gramos por mol. Muy bien, eso pesa 1 gramo de ácido sulfúrico. ¿Eh? Muy, muy bien. Y si yo les pregunto a ustedes cuánto pesa un mol de nitrito de cobre, que es el que está acá abajo, nitrito de cobre. Es nitrito cuproso, esto que está acá. ¿Sí? Cobre, nitrógeno, oxígeno 2. ¿Me pueden hacer la cuenta a ver cuánto pesa? ¿Sí? ¿Y cuántos moles son y todo eso? A ver. Cobre, nitrógeno, oxígeno 2. 110 puede ser, profe. No sé. A ver cuánto pesa el cobre. 63. 63 más. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. 14. ¿Más? ¿Quién por qué? 2 por 16. 2 oxígeno. 16. 2 por 16. ¿Sí? Entonces esto... 109. Hago la cuenta, a ver. Hago la cuenta. 109, muy bien. ¿Sí? Esto me da 109. ¿109 qué? Gramos por mol. UMA. Ahí está. 19 UMAS. ¿Sí? 19 UMAS.
Y si me piden a mí la masa molar, ¿sí? La masa molar, ¿cuántos son? 109 gramos. Gramos por mol. 109 no, ¿Cómo? 109 gramos por mol, ¿sí? 109 gramos por mol. ¿Esto pesa cuántos moles? Esto Un es mol. un mol. Uno. Un mol. Que es lo Un mismo mol. que decir cuántas moléculas. 6,022 por 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿No? Muy bien. Hagan los 3 que faltan, por favor. Entonces, 56 por 2 que pesa el hierro, ¿sí? 56 pesa el hierro por 2, más 16 por 3 que pesa el oxígeno, les da 160. Muy bien. El de al lado se llama hidróxido de calcio. ¿Cuánto pesa el hidróxido de calcio? 74. 74. 74, muy bien. Pesa el oxígeno 16, el hidrógeno 1, ¿sí? 16 más 1 es 17, por 2, 34, más 40 que pesa el calcio, ¿sí? 74, muy bien. ¿Y el ácido cianhídrico cuánto pesa? 27. 31. 27 humo. 12 el carbono, 12 el carbono, más 14, 12 más 14, ¿sí? Que termina dando 26 más 1, 27. ¿Sí? Profe, ¿qué significa cuando el elemento está entre paréntesis? Que eso se repite la cantidad de veces que tenés el numerito abajo. O sea, tenés 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Y los hidrógenos. Ah, Exactamente. claro. ¿Mm? 27 era el último, profe. 27 era. 1 pesa el hidrógeno, 12 pesa el carbono, 14 pesa el nitrógeno. 27 gramos pesa un mol de este se llama ácido cianhídrico. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Puedo apagar, borrar, digo? Sí, profe. Sí, profe.